Mi nombre es Andrea, como decía antes, soy estudiante de comunicación social, también soy militante del Movimiento Sur. Pensamos en este taller porque entendemos como estudiantes que son este tipo de herramientas que nos dan seguridad y nos dan confianza al momento de rendir y fortalecen nuestra enseñanza académica. Para eso tenemos la presencia de Esteban Vázquez, que es productor, locutor, conductor, trabaja en la Radio Universidad de Rosario. No sé si, Esteban, querés presentarte para que te conozcan más quienes estén en la charla. Y doy bienvenido y gracias a todos por participar. Bueno, gracias Andrea, gracias a todos también por compartir este espacio. Digo, más allá de que tuve algunas experiencias en cuarentena por Zoom, haciendo radio desde acá, desde mi estudio, es la primera vez que me invitan a un taller, a un intercambio en este tipo de plataformas. Voy a tratar de mirar la cámara, así todos se sienten mirades Y es y difícil saber dónde mirar, ¿viste? Con esto. exacto. Ustedes, no sé si la conocen a Virginia Feynman, es una escritora, em, es hija de José Pablo Feynman, un filósofo, escritor argentino, y Virginia sostiene un espacio que se llama Diarios de Cuarentena, y ella decía que uno de los fenómenos que más impacto le causaban en estas experiencias por Zoom, por Meet y demás, era que cuando ella sentía que miraba la cámara para que quienes estaban del otro lado se sintieran miradas por ella, a su vez ella no podía mirar los rostros en la pantalla de todas las personas que estaban allí. Y eso genera siempre hay una especie de desencuentro natural al que obviamente hay que acostumbrarse. Me gustaría escuchar a todos que están del otro lado para que cuenten qué les parece, qué esperan, qué sienten de esto, eh, cómo son sus experiencias como hablantes, qué piensan de la palabra, de la emisión, de fonar, para presentarnos también y bueno, escucharnos entre todos. Invito así abiertamente a ver quién quiere agarrar la pelota. Si quieren hablar, pueden ir escribiendo en el chat por si así no nos pisamos. Como decíamos antes, ¿viste? Esto que nos vamos acostumbrando. Ujú. Bueno, ahí Ok. Conrado dice buenas tardes, Belén dice por mí genial, yo estoy en la calle, voy conectando para hablar de última, dice Belén. Bueno, voy a introducir a Andrea como para ir un poco entrando en calor. Eh, yo soy locutor, hice 4 años y pico de la carrera de filosofía, trabajo en medios, produzco 2 programas de radio y conduzco 2 programas de radio. Grabo publicidad, trabajo con mi voz hace muchos años, tengo 45 años. em, y cuando Gaby, luego Andrea, bueno, me convocaron para esta actividad, a mí enseguida me surgieron algunas ideas, algunas reflexiones que las quiero compartir con todos ustedes, que tienen que ver con el lugar en el que se ubica la palabra, con qué es hablar bien. Me gustaría escuchar a todos ustedes con alguna reflexión suya acerca de qué es para ustedes hablar bien. Yo cuando pienso en hablar bien, enseguida tengo que hacer algunas aclaraciones, digamos, ¿no? Con lo que para mí implica también este espacio que estamos compartiendo. Eh, Hablar es un acto natural. Uno puede pensar en hablar, para aquellos naturalmente que podemos hacerlo, como uno puede pensar en caminar para aquellas personas que pueden hacerlo. O cómo podemos pensar en comer. Uno come, no piensa demasiado o piensa demasiado si quiere sostener alguna conducta en relación con algún cuidado o alguna restricción o algún objetivo. Del mismo modo que caminar, uno camina, uno se pone a pensar en de qué manera caminar si uno es actor o es modelo. Pero si no, uno camina, ¿no es cierto? Bueno, del mismo modo sucede con el acto de hablar. Hay algunas cosas que me gustaría aclarar, entre ellas esa, en el acto de hablar intervienen un montón de elementos que son absolutamente ingobernables por uno. Algunos sí son gobernables y por supuesto que vamos a ir tratando de tomar contacto con eso.
pero la mayor parte de todas las cosas que intervienen en el acto de hablar son ingobernables, porque tienen que ver con lo emocional, con lo anímico, con lo cultural, con la inhibición, con la timidez, con las instancias a las que nos exponemos y que tenemos que hablar para llegar a un propósito, rendir un examen, conseguir un trabajo, gustarle a alguien. Entonces, en el momento de hablar, uno pone a jugar todos esos elementos que tienen que ver con la inhibición, con el humor, con lo anímico, con las ganas, eh, con los recursos. Y ahí aparecen un montón de recursos que nos muestran en un punto que para hablar y para expresar algo, podríamos tranquilamente decir que todo está permitido. Quiero decir, ahí se unió Denise. Hola, Denise. Em, Digo, todo está permitido en este sentido. Eh, Uno puede echar mano a una multiplicidad de recursos para expresar aquello que quiere expresar. Pero yo les propongo una consigna como punto de partida, una especie de paradigma, si quieren, un axioma como para pensarnos como hablantes, y es que vamos a hablar bien de un montón de formas y desde un montón de lugares, pero vamos a hablar bien en la medida en que tengamos algo para decir. Porque si no, naturalmente, como ustedes saben, que son estudiantes de comunicación y política, siempre si no es preferible el silencio. Em, yo tengo una formación con respecto a la cuestión de la oratoria y demás relacionada con los medios de comunicación, con la locución. Yo estudié locución en la década del 90. En ese momento todavía se arrastraba una estética para las locutoras y los locutores que venía de la década del 70 y 80 y que tenía que ver con una estética que predominaba en los medios de comunicación que sonaban de determinada manera. Entonces, más allá de las edades que tengan ustedes, recordarán con mayor o menor esfuerzo cómo sonaban las radios en ese momento, ¿no? Entonces a nosotros en la carrera de locución nos explicaban, nos ponían ese modelo de locución y de medios, de radios. Entonces salimos un poco replicando una estética, una forma de hablar que responde a un modelo que naturalmente y por suerte no solo está en desuso, sino que también fue cambiando y renovándose conforme fueron apareciendo otras modas, otras estéticas y otras formas de comunicar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar, quiere introducir, quiere discutir? Silencio en la sala. Bueno, me parece que esto, o sea, la idea del taller también tiene que ver con un poco de esto, digamos, la exposición ante un examen o ante a un conversatorio, digamos, inhibe a las personas y muchas veces nos bloqueamos o no tomamos la palabra. Me parece que es algo habitual eh, en las clases o, por ejemplo, el otro día tuvimos, cuento que el otro día tuvimos una charla, un taller de ansiedad. Eh, bueno, y en ese sentido la mayoría también estaba como ahora con la cámara apagada y el micrófono apagado. Y, y bueno, y es algo habitual que pasa en las clases, o sea, cuando uno cursa en el Zoom o en el Meet, tratamos, o sea, también estas herramientas nos brindan esa posibilidad de apagarnos la cámara y no intervenir. Me parece que la idea del taller también era poder sacarnos esos miedos, es poder sacarnos esos miedos y darnos más seguridad al momento de hablar. Por eso, Esteban, no quiero que te sientas, si alguien no te responde, digamos que también esto sucede, digamos. Gracias, Andrea. Sí, entiendo perfectamente y está bien. Em, yo vuelvo a convocar a todos del otro lado a que quienes quieran, naturalmente, apelen a su desinhibición, porque esto es un rato, son un par de horas y después a otra cosa. Ojalá se repita y cuando Rusia mande la vacuna, nos podamos encontrar personalmente y compartir otras instancias en un sitio físico, vernos las caras. Ustedes no se dan una idea de la cantidad de ejercicios que hay, de prácticas, de cosas que hay para hacer a nivel físico, a nivel relajación,
para hablar, para expresar cosas. Hay un montón de cosas que son realmente hermosas. Yo también soy músico y tuve la suerte de compartir un montón de experiencias, de talleres con cantantes, entonces que trabajan mucho con el cuerpo, porque en realidad uno habla, pero uno no habla con la voz, uno no habla con la boca, uno habla con todo, uno habla con el cuerpo, habla con el humor, con lo que le pasó en el día, con lo que le pasó en la semana, con los problemas, habla con el cansancio, habla con la voz plena, habla con la voz gastada, y todo comunica. Todo lo que hacemos a la hora de hablar, todo está comunicando. Si miramos, si no miramos, si hablamos fuerte, si hablamos bajo, si tenemos algo en la mano, si hablamos rápido, si hablamos lento, si sonreímos, si no sonreímos, si dudamos, si hablamos con mucha seguridad, si la canchereamos, ¿eh? Si la vamos soy un re banana, entonces me como el examen, y si tenemos un docente del otro lado o una docente que nos lee, ¿no? Y se da cuenta que está pasando, ustedes son estudiantes y sabe qué pasa cuando uno la va de canchero, pero digo, todas esas cosas se juegan a la hora de hablar. Bueno, vi que Anita se conectó. Anita, decime qué pensás, qué te parece, a ver. Coincido con todo lo que vienen diciendo. Me parece que es como complejo esto de poder romper esta barrera de la virtualidad, que aunque a veces una se siente más expuesta, también tenés como la posibilidad de esconderte un poco atrás de una cámara apagada, ¿no? Pero bueno, que también yo creo que es reinteresante este taller porque también te cambia las lógicas de cómo, en todo esto que vos venís hablando, de cómo uno o una usa la voz, el cuerpo para comunicar. eh, Hoy se suma un elemento más, que es la virtualidad, y que es algo que no conocemos, porque por lo menos de mayor o menor medida una conoce ir a hablar adelante de alguien. Eh, Particularmente yo estudio trabajo social y todo el tiempo tenemos contacto con la gente, y a veces, o sea, y tenés que elaborar tu seguridad para ir a hablar con alguien porque no podés ir a hablar con una familia o con alguien del sistema de salud o con una docente, eh, no hablar o transmitir muchos miedos, porque más allá de que son aprendizajes, tenés que tener cierta seguridad de lo que vas a hacer y cómo vas a plantear todo lo que nosotras estudiamos. Eh, y que es una carrera que particularmente te exige que trabajes mucho con tu voz porque hablas y te comunicas todo el tiempo, pero no te da herramientas para nada. Así que Mm. me parece re interesante todo lo que viene diciendo, y bueno, y creo que va a ser como un proceso también ir pudiendo romper con la vergüenza de usar estos espacios. Cuando uno estudia y se mete algo en una experiencia que tiene que ver con el uso de la voz a nivel profesional, sea canto, ¿me escuchan bien? Sí, re bien. Sea canto o locución, o actuación, aparece una dimensión que es la estética, que normalmente en la cotidianidad o en la vida normal, por así decirlo, uno no repara en esa dimensión. Uno piensa que solamente los actores, las actrices, locutoras, locutores, o cantantes tienen que atender esa dimensión, ese aspecto de lo estético, ¿no? Es decir, locutoras, actrices, locutores, actores, lo pongo entre comillas, hablar lindo. ¿Qué será hablar lindo? ¿Eh? A mí me gusta pensar en hablar, primero porque me dedico a esto hace muchos años, porque además me gusta leer, me gusta profundamente la literatura, y como ustedes son estudiantes de comunicación, política, trabajo social, no sé si hay otras carreras dando vueltas también, me parece que me puedo dar el lujo, nos podemos dar el lujo de tocar otros lugares, otros terrenos que no tienen que ver solamente con una cuestión de la oralidad y de la oratoria entendida como un bien decir en términos técnicos o estéticos, que por otro lado, créanme, esto a modo confesional, que es lo menos importante. Es decir, no tiene el menor sentido que, suponiendo una escena en la que nos encontráramos personalmente,
yo les escuche leer o hablar y les corrija la R, la S, la articulación y el yeísmo y la ubicación de la voz. La verdad, sería poco serio de mi parte, porque a menos que alguien puntualmente me diga, mira, yo quiero rendir el examen de ingreso para estudiar locución. ¿Qué me falta? Escuchame leer, qué errores cometo, quiero perfeccionar esta cuestión técnica para leer de un modo más profesional. Perfecto, reparemos en eso, pero dudo que alguien quiera hacer eso, o al menos me parece una pérdida de tiempo plantearlo acá en este espacio ahora. Sí, lo que quiero es recuperar una dimensión política del acto de hablar. Soy de turismo, dice Cesú. Buenísimo, mira qué bueno, soy de turismo. Decía, quiero recuperar o reparar en una dimensión política del acto de hablar. Eh, Ana dijo algo fundamental en este encuentro de ahora, que es la exposición. Hablar siempre es procurar una exposición. O sea, yo puedo ahorrarme, en cualquier instancia, puedo ahorrarme un montón de problemas si no hablo. Me ahorro un montón de problemas. Pero también, y esto tiene que ver con una dimensión político-temporal para mí, corríjame o discutan, por favor, porque es una conjetura mía, un ensayo mío. En las últimas décadas, en términos políticos, y no hablo de política en términos duros, sino en términos sociales, lo que se calla se pierde. O sea, lo que no se comunica se pierde. Lo que se omite decir se pierde. El que calla otorga. Ahora, más que nunca, con las redes sociales, sucede eso. El nivel de exposición es muy alto. Entonces, si alguien, una figura de la escena política, de la escena social, cultural, mediática, no dice algo acerca que dijo alguien o no da cuenta acerca de algo que se está discutiendo en un determinado nivel, otorga. Como dice el psicoanálisis, la psiquis es el mayor acto político, porque si no te la gobernás vos, te la gobiernan otros. Y como ustedes bien saben, que las intuyo militantes feministas y demás, eh, si alguien no habla, es hablado por otro. Yo de eso estoy convencido. Entonces a mí me gustaría pensar este encuentro también a partir de esos paradigmas, para después sí arribar a cuestiones más claras o más objetivas que tienen que ver con cómo le funciona a cada uno la inhibición, los reparos, la expresión, qué es lo que les cuesta, cómo hablan. O sea, por eso quiero escuchar hablar a todos en lo posible porque justamente no se trata de una exposición mía teórica. Acá no hay mucha teoría. Acá lo que hay son conjeturas y hay mucho terreno para discutir. Acá podemos citar a Marshall McLuhan, a Mijail Bakhtin, a Saussure, a todos los que quieran, y son todos bienvenidos. Pero en realidad estamos hablando del hecho de hablar con otros. Porque ¿para qué uno habla? Para ser escuchado. Para mí, para aprender a hablar, hay un requisito, yo diría, anterior, y que esto está bueno porque hay un filósofo que probablemente conozcan que se llama Pascal Quignard. ¿Lo conocen a Pascal Quignard? ¿No? Em, él habla de que la escucha, ¿no? La audición es el sentido que primero se desarrolla cuando estamos en el útero de nuestras madres, em, y que el oído no se apaga nunca. Él escribió un artículo hermoso que se llama Las orejas no tienen párpados. Es maravilloso porque uno no puede, plug, puede ponerse unos auriculares sin nada como para silenciar el mundo, o si uno se va a dormir y se pone las orejeras, ¿no? Pero no, aún así seguiría escuchando cosas. Bueno, yo tomo eso para construir un ensayo acerca de la fonación. Para mí, para aprender a hablar,
Primero, es necesario aprender a escuchar. Porque hablar es un acto social, es un acto colectivo, es un hecho cultural y en el mejor de los casos puede ser revolucionario. Bueno, las quiero escuchar a ustedes. O a ver quiénes están del otro lado. Está Conrado, está Edu, está Cesu, yo soy de turismo. Bueno, a ver, cuéntenme algo, cuéntenme qué les parece. Si no me voy a sentir un parlanchín insoportable hablando acá. Discutamos esto, a ver qué les estoy proponiendo, ¿qué les parece? Cuéntenme cómo estuvo la actividad con el tema este de la ansiedad. Sí, estuvo muy buena. La verdad que aprendimos a respirar, también a tomar métodos ante las situaciones que nos generan ansiedad, ¿no? Como esto, como es la posición, pero lo mismo, digamos, lo que venía diciendo hoy, cuando uno se siente evaluado por ahí de lo que va a decir o lo que no va a decir, es bastante más complicado tomar la palabra, que vos recién comentabas, tomar la palabra, si no se siente, para ser escuchado, ¿no? Para debatir, si no lo toman los otros. Bueno, pero el momento de que uno es evaluado, tomar la palabra también es más complicado, más complejo, porque siempre se siente que le va al miedo al fracaso, ¿no? Al miedo al error, a cómo ve el profesor o cómo vas a ver vos ahora. No sé si ese es el problema que están teniendo les participantes, pero me parece que eso es lo que venimos y tratamos de conversar, charlar y esperar que nos genere más confianza, digamos, al momento de poder ir a rendir. Bueno, el amigo Conrado se expuso a la cámara. Bienvenido, Conrado. Buenas tardes. ¿Se ¿Cómo escucha? estás? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Nada, bueno, estaba en la computadora sin audio, pero bueno, un poco a propósito también. Por algo estamos acá. Pero ¿venías escuchando un poco el intercambio? Sí, sí, yo estaba desde la PC estaba. ¿Qué Ahora tengo estudias, el celular. Conrado? ¿Qué estudias? Sí, ciencia política. Bien. Bueno, a ver si algún otro se anima a dejarse ver. Yo les puedo contar un montón de cosas, yo puedo hablar hasta las 10 de la noche, ¿no? Ahí, perdón, me están chateando. Voy a desactivar las notificaciones de WhatsApp. Em, Saben que yo soy de Villa Cañas, es un pueblo que está al sudeste de la provincia de Santa Fe. No sé si acá, imagino que hay mucha gente aquí que no nació en Rosario. Cuéntenme un poco. Yo soy de La Pampa, por ejemplo. Mirá, Sí. pampeana de General Pico. De General Pico, sí. Bien, perfecto. Sí, Conrado, sí. ¿sos rosarino? Sí, de Rosario. ¿Y Andrea, vos también? Nací en Rosario, viví toda mi vida en San Genaro. Bueno, hay que ver, me da un poco de vértigo. No sé cómo fue con León y su mamá en la actividad de ansiedad, si funcionaba este nivel de inhibición o Sí, no. sí, ¿Sí? Sí, ¿Está bien? sí, sí. sí. Conrado Bueno, también estuvo ese día, Contar. puede contar si Y quiere. yo lo tengo que ver de vuelta porque me estaba trabajando. Pero bueno, me quedé Oh, con las ganas de atenderlo bien porque estaba bueno. digo León porque yo lo conozco a León del ámbito del folclore, de la música, de la cultura. Él es un gran bailarín y sé así que su contó. mamá es una gran profesional también. Eh, Les decía que siempre bromeamos con amigas y amigos en reuniones, porque para mí la rosarinidad es una especie de mito, yo bromeo con eso, porque en una reunión de más de 10 personas, solo el 5% es rosarino, el resto no.
Esto tiene que ver con me parece, con una dimensión, yo diría, eh, digamos, de crisol de identidades que tiene Rosario, ¿no? La mayor parte de la gente que vino a Rosario desde la creación de la universidad vino a estudiar y han venido desde pueblos y ciudades cercanos y demás. Les cuento esto porque hace unos meses yo tengo un amigo que es locutor que sigue viviendo en mi pueblo natal, en Villa Cañas, y es un amigo que yo adoro y admiro mucho, y vino a Rosario a estudiar locución y se volvió a Villa Cañas a trabajar en una radio, ¿no? Y un día me manda un mensaje y me dice, Esteban, ¿vos tenés alguna amiga feminista? Y le digo, sí, obviamente. Me atrevería a decir que la mayoría de las amigas que tengo son feministas. Le digo, ¿por qué, Fito? Me dice, porque me gustaría hacerle una nota en mi programa de radio en Villa Cañas. Y él, la verdad, es que cometió un error de inexperto, pero también de ingenuo, de candoroso, eh, que fue cancherearla un poco, poniéndole a discutir algunos aspectos de la militancia feminista que a mucha gente le hace ruido, ¿no? Como las baldosas y esas cosas, ¿no? Y justo yo también, la verdad que lo hice a propósito, le di el contacto de una amiga, bueno, no se las voy a nombrar porque es conocida, pero que es una militante feminista muy picante. Y por supuesto lo sacó a pasear durante 1 hora y media. Y después él, en verdad, termina muy agradecido por la conversación porque ella lo iluminó en un montón de aspectos, ¿no? Em, y esto también tiene que ver con el lugar que ocupan los medios, con el lugar que ocupan los espacios vinculados a la comunicación. Sé que hay estudiantes de comunicación, me parece que habrá alguno más o alguna más además de Andrea. Em, y también me sorprende un poco esto de la inhibición, que si bien lo entiendo, yo hago una lectura muy rápida para ver si ustedes están de acuerdo. Em, la circulación de la palabra en la época moderna no es una cosa que tiene que ver ni con el azar, ni con una cuestión estética, ni con una cuestión de belleza, ni nada, sino que tiene que ver con una cuestión de poder. Punto. Para mí es eso. Entonces, bueno, a partir de ahí, de esa noción, se erigió el patriarcado y todo aquello que todos sabemos que tenemos que combatir desde el mejor lugar posible, o desde el lugar en que cada uno pueda. Pero eso generó un fenómeno que a nivel interpersonal también es muy notorio, que tiene que ver con lo que habilita o lo que inhabilita. Así, para mí es así, es simple y es muy claro en ese sentido. Por eso hay docentes, todos ustedes son estudiantes, que son muy buenos como docentes, tienen toneladas de conocimientos, pero no son personas habilitantes. Y no lo digo esto desde ninguna posición, ¿cómo decir?, relacionada con el coaching, ni con ninguna lectura vinculada a, eh, a formas, a formas modernas de tratar las relaciones y los propósitos. Lo digo de un modo mucho más literal y más simple. Es gente que tiene toneladas de conocimientos, pero no habilita. ¿De qué manera no habilita? Generando temor, generando terror en quien está del otro lado, haciendo sentir siempre al alumne de un modo inferior, descalificando. Y hay gente que, por el contrario, quizá no dispone de tantos conocimientos, pero sí tiene una experiencia humana, una llegada, un acceso al otro, a la otra que está del otro lado, que permite un intercambio.
Eso es habilitar. Por eso me gustaría que en este espacio, ya que somos adultos, se habiliten a hablar, se habiliten a decir lo que les parece. Esto no va a ser una reunión de terapia ni un espacio de, digamos, de catarsis, pero sí vamos a hablar de lo que significa hablar para cada uno. A ver, dígame. Vamos, 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 vamos. ¿Quién arranca? Hablar es que te escuchen, que el otro sepa lo que está sintiendo, pongamos. Ujú. Eh, ¿Te cuesta hablar, Conrado? ¿Vos sentís que te cuesta hablar o no? ¿O sentís que no tenés problemas? Personalmente no, pero con estos virtuales sí. No, no, siempre fui de escuchar, pero si estoy personalmente cómodo, a lo mejor terminamos hablando mucho más que con estos virtuales, ¿no? Mm. Eso me pasa a mí, no sé por qué, pero Ana. Yo comparto, o sea, yo hablo mucho, muchísimo, todo el día, hablo. He tenido que trabajar un montón la escucha porque hablo mucho más de lo que escucho, pero sí con la virtualidad me pasa que me inhibo un montón más y esto, bueno, es como lo nuevo, ¿no? La virtualidad, particularmente lo que, o sea, por ejemplo, siempre pude hablar muchísimo, pero a la hora de ir a rendir un final oral, no, o sea, no hay forma, empiezo a pensar que no voy a poder hablar, y que es re loco porque quien me conoce me dice, vos que hablas un montón, bueno, no, o sea, en el momento de presentarme ante una autoridad para poder, como son los docentes, en esto voy a decir, algunos docentes que no habilitan la palabra ni comparten, sino vos tenés que ir y exponer, me cuesta muchísimo. Bien. Sí. Yo pensaba en que la virtualidad generó un montón de paradojas en este tiempo y de cosas de las que todavía estamos aprendiendo, me parece. Y que si bien es así como vos decís, Ana, también yo leo algo complementario en ese sentido, y es que la virtualidad y las relaciones, todo lo que se tejió en la virtualidad, a veces generó el efecto, el fenómeno contrario. Es decir, como no, como la gente no se podía ver eh, de manera física, ¿no? En un bar, en un living, en un patio, en un comedor, en un restaurante, la virtualidad les habilitó otra dimensión de la comunicación. Es decir, aún por Zoom o por chat o por meeting, se animaban a más cosas de las que se hubieran animado personalmente. Yo leí eso, o me parece que hay eso también. Es decir, hay uno de los diálogos del famoso sexting, ¿no? De esto de cortejarse de manera virtual en cuarentena, uno de los famosos intercambios es, che, por acá estamos fantásticos, pero cuando se termine la cuarentena, ¿te bancás a encontrarnos? Y el encuentro físico le confiere a la relación y a la comunicación un montón de elementos que obviamente no solo son necesarios para cualquier vínculo afectivo, amoroso, mm, social, sino que naturalmente condicionan más. Esto también condiciona. A mí me gustaría escucharle las voces a Cesu, a Belén, a Edu, ¿quién más está? A Sofía, a Denise, a Melanie. Melanie al principio se presentó. Pero digo, obviamente esto también genera inhibiciones y genera retraimiento. Em, yo voy a arrojarles así algunas consignas para que ustedes piensen, se queden pensando en eso de manera siempre tensa, por así decirlo, es decir, o más o menos precaria, para después seguir discutiendo en otros espacios, en otro momento, si podemos volver a encontrarnos y volver a encontrarnos ya en otras condiciones, mejor aún. Pero es
siempre uno puede hablar, siempre uno va a hablar bien o mejor en tanto tenga algo para decir. Eso es así. Uno no lo va a decir nunca del mismo modo eh, de acuerdo al espacio en el que esté. Eso es casi de perogrullo, digamos. Yo no voy a hablar del mismo modo con alguien que no conozco, que con alguien que conozco, con alguien que tengo un nivel de confianza, con alguien a quien yo quiero convencer de algo, con alguien que me está tomando un examen, con alguien a quien yo le tengo que vender algo. Entonces ahí aparece esta tensión que es infinita y es qué diablos es hablar bien. Por eso a mí me gusta que hilemos fino para el lado de la política, del psicoanálisis, no para enredarnos en ideas complejas que no nos conciernen acá. ¿Pero por qué? Porque las dimensiones estéticas del hablar aparecen de un montón de maneras. A ver, no es lo mismo que yo diga haiga, a que diga haya, o a que yo diga, si yo haría tal cosa, o si yo hubiese hecho, o si yo hiciese, esa forma de conjugar es mal, es tan frecuente en gente muy bien hablada y muy avesada en un montón de terrenos de la comunicación y de la expresión. Y es un error muy común que a mí me hace ruido en la escucha y si tengo mucha confianza con la persona, hasta la corrijo de manera más o menos sonriente, porque puede ser ofensivo, ¿no? Pero, ¿a qué equivale eso en la expresión? A la ortografía en la escritura. Es decir, uno puede pensar la utilidad de la ortografía, como también puede pensar la utilidad de la gramática o del buen decir en términos orales. ¿Saben en qué deriva esa forma, yo diría, no de corrección política, porque acá no hay nada de corrección política, pero deriva en que el otro te entienda mejor? Cuando vos lees un texto que está mal escrito, mal redactado, que tiene muchos errores de ortografía y muchos errores de gramática, de expresión, te cuesta más leerlo. Cuando una persona habla mal, se expresa mal, es mezquina con lo que dice y lo poco que dice lo dice mal, eso que te quiere decir la otra persona, lo vas a escuchar de manera muy retaseada. Y quiero agregar algo así como para que lo escriban con un graffiti en alguna pared de su casa, no porque yo tenga ninguna verdad, por favor, pero sí quiero decirles esto, no voy a descubrir nada, ¿eh? Pero la comunicación entre las personas tiene como centro, como corazón mismo, algo que es sobre lo que uno trabaja probablemente toda la vida, y es el malentendido. Todo lo que yo diga va a ser recibido y escuchado por ustedes de una manera. Y nunca sé si van a entender o van a escuchar lo que yo quise decir y viceversa. Entonces, siempre el horizonte de cualquier comunicación, de cualquier relación, es el malentendido. Siempre, siempre. En términos humanos, en términos sociales, en términos políticos. Cuando nosotros arribamos a la dimensión de esta instancia, ¿no? Ustedes son estudiantes más o menos avanzados de distintas carreras, a la instancia del examen, algo que a todos los que estudiamos una carrera universitaria nos generó pavor, sobre todo cuando teníamos que ir al encuentro de una docente o un docente muy picante, muy exigente, muy pocas pulgas o que generaba tensión y hostilidad. Nosotros no solo no podíamos pedirle a ese docente o a esa docente que se convierta en una persona habilitante y desplegar discursos humanos que convocaran aspectos sensibles. No, la persona es como es, está ahí porque concursó, porque tiene ese lugar y nosotros no lo podemos cambiar. Estamos frente a lo que en filosofía se llama una fatalidad. Tenemos que rendir el examen habiendo estudiado poco, habiendo estudiado mucho y enfrentándonos a un momento de lagunas
y de mente en blanco, en el que uno dice, caramba, si yo estudié, si yo me sabía todo el apunte o todos los apuntes, estoy en esta instancia, tengo que construir una forma oral de exponer lo que estudié y me siento completamente impotente. Esto, chicos, chiques, esto esto no se corrige en una reunión ni de Zoom ni de Meet, ni se corrige eh, ni siquiera con múltiples encuentros mano a mano de manera personal, pero sí conviene, por lo menos, pensar en eso. Ya el solo hecho de pensar cómo voy a decir aquello que tengo para decir es una maravilla. Ya es un paso enorme. Parece el primer paso, porque no hay una sola manera de decir las cosas. Y créanme que a partir del modo en que se dice algo muy escueto o muy simple, a partir de eso se ganan elecciones. Llegan personas a las presidencias, a veces impresentables o a veces deseables. Pero eso tiene que ver con una dimensión que la quiero arrojar ahora para también discutirla con ustedes. No estamos discutiendo demasiado, estamos discutiendo poco para mi gusto. Me gustaría que nos agarremos de las mechas un poco más. Que es la famosa investidura. A las personas que trabajamos en comunicación, no, en el mejor de los casos nos enseñan o aprendemos lo que es investir una idea. Digamos, yo les puedo hablar de cualquier cosa, ¿no? Una música, un libro, una película, una experiencia, una anécdota. Pero el modo en que yo invista ese relato, el modo en que yo cargue ese relato, esa narración de cercanía, sensibilidad, humor, proximidad, empatía, todo lo que quieran, va a determinar el impacto que genere en ustedes. Porque una cosa es que yo les diga, sí, la serie Mad Men es una serie sobre la historia de la publicidad en la década de 60 en Estados Unidos. Bien. Todos ustedes saben la diferencia entre la información objetiva, que siempre invita a una forma más bien escueta, fría, mezquina, y a veces meramente informativa, de algo. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, los protagonistas de la serie Mad Men y el modo en que está, no sé si alguien vio Mad Men, no importa a esta altura, pero bueno, los protagonistas de la serie Mad Men, el diseño estético, los vestuarios y el hecho de que estén todo el tiempo fumando, tomando whisky, tiene que ver con una actitud de posguerra por el modo en que, sobre todo los hombres, adquirieron el hábito de fumar y tiene que ver con una actitud de poder, de seducción, y el modo en que impacta en Estados Unidos la publicidad, la revolución industrial, la aparición de grandes marcas, por ejemplo, no importa la serie, pero digo, el modo en que yo invisto algo. Ahí veo un estudiante, creo que es una mujer de turismo. Las personas que trabajan en turismo, probablemente más no sé, que las personas que trabajan en comunicación o en ciencias políticas, tienen una cercanía con la posibilidad de vender algo mayor que el resto. La cuestión de la venta tiene que ver con convencer, con mostrar algo de una manera bonita, y eso muchas veces implica mentir, aunque esa mentira sea sutil, sea piadosa o sea descarada y sea gigante. Pero una vez más, tiene que ver con la investidura.
la investidura no tiene que ver solamente con la venta, tiene que ver con cómo investís, cómo se puede investir una idea para decir lo que se quiere decir. Esto también tiene que ver con la economía de palabras, de recursos. O sea, yo puedo decir algo en 1 minuto, en 30 segundos, en 2 minutos, o si tengo recursos, si ese algo a mí me despierta otras ideas, otras búsquedas y demás, puedo tomarme el tiempo de echar mano a todos esos recursos para generar una investidura en una idea mucho mayor, cuyo impacto va a ser mayor. Si yo les pido a ustedes que me cuenten una historia, ustedes me pueden contar una historia de 1000 maneras. Yo les puedo contar una historia, por ejemplo, que es: ayer mi hija, que tiene 7 años, fue en bicicleta al almacén de la esquina, compró 100 gramos de jamón y 100 gramos de queso y un cuarto de pan. Es una historia, ¿no? Que se resume en un párrafo y que a ustedes les pinta una escena. Yo vivo en Roldán. Yo estoy en Roldán, en la esquina hay un almacén, mi hija tiene una bici de su tamaño, tiene 7 años. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo? Mi hija hacía 2 semanas que no andaba en bicicleta. Para salir a la vía pública se tuvo que poner un barbijo que le encanta porque es de color violeta. Tenía ganas de comer sanguchitos de jamón y queso, pero como no había ni jamón y queso en casa, yo le propuse ir hasta el almacén a comprar 100 de jamón y 100 de queso. Cuando le propuse esa idea, se entusiasmó. Me pidió que le infle las 2 cubiertas de la bici porque hacía 2 semanas que no andaba en bici. Estaban desinfladas. Le inflé las cubiertas, salió con el barbijo, se puso una campera, yo la miré desde la vereda para cuidarla por una cuestión de seguridad, fue hasta el almacén con dinero que yo le di y se enfrentó a esa gestión de hacer una compra sola, gestionando con el almacenero la compra, el dinero, el vuelto, dónde traía la compra, la bolsita, el alcohol en gel, etcétera, etcétera. Volvió contenta por esa experiencia, me contó que vio un perro, que pasó por un pozo, que tuvo que pisar una piedra, que casi se cae porque no sé qué. Volvió y le hice el sanguchito de jamón y queso. Son 2 historias distintas, ¿o no? O sea, ustedes pueden pensar, bueno, sí, a la segunda versión la adornaste un poco. Es cierto, es adorno, pero también es investidura. ¿Se entiende? Bueno, hablen un poco ustedes, che. Díganme qué piensan, a ver. Tan, 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 tan. Silencio. ¿Quién quiere decir algo? A ver. Sos un gran padre. Gracias. Mirá, el poder de síntesis que tiene Conrado es abrumador. Muy bien, Conrado, es cierto. André, ¿querés decir algo? No, me gustaría que alguien más tome la palabra. A mí también. A ver, aunque sea que digan que estoy inhibida, estoy inhibido, estoy inhibide, que expresen algo, me gustaría, para después generar otro intercambio. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien? No sé, a Bueno, ver, ya que nadie habla, te quiero hacer una consulta, si puede dale. ser, ¿no? Sí, obvio, por Eh, supuesto. Vos hablan de lo importante de la investidura. Bueno, ¿cómo hacer esta situación al momento de hablar, ¿no? Y hacerla propia, ¿no? Porque eso me parece que es lo más difícil. Antes ¿Vieron le sumo algo a lo de Andrea, si Vamos, puede vamos. ser, porque te iba a preguntar algo parecido, porque para mí es re interesante en esto de que vos decís, bueno, cómo también cambia la forma de comunicar algo, nada, solamente esto, haciendo propio lo que uno dice, me parece, ¿no? Pero cómo hacer, la duda más Esa grande, frase que dijiste.
Me parece que la Haciendo duda más propio lo grande que uno dice. Buenísimo. Dale, perdón, dale. es que yo justo venía pensando en lo que decía, bueno, a mí, como les decía al principio, particularmente en la vida cotidiana me sale hacer eso. Bueno, sí, puedo, te vendo hasta un chocolatín, o sea, puedo hablar y decir un montón de cosas. Ahora, en el momento de exponerme a una situación donde se pone en juego mi conocimiento, eh, o el otro, no sé si se pone en juego mi conocimiento, pero sí la mirada del otro sobre mi conocimiento, creo que es ahí donde no sé qué falla en mi síntesis de poder justamente eso, hacer propio lo que yo sé, porque capaz puedo hablar de un capítulo de una materia teórica, pero siempre me voy a sentir insegura, o creo que eso, no sé si es solamente la mirada del otro, o es que no termino de apropiarme de lo que tengo que decir. Como, Bueno, no sé a si es un ver, proceso o qué, pero están tocando puntos que me encanta que toquen porque me quedo con un par de frases. Hacer propio lo que uno dice, y esa es una. Y segundo, la mirada del otro. Hay una película que es La mirada de los otros. Ana, a todes nos pasa eso, no solamente a vos, a todo el mundo. Es decir, Octavio Paz, un poeta, dice, yo soy por el otro. Bueno, la mirada de lesotres nos condiciona de manera fatal, de manera determinante, para bien o para mal, pero nos condiciona y nos genera un montón de desórdenes que no podemos gobernar nunca, que tienen que ver con la inhibición, tienen que ver con muchas veces el terror, con la anulación o la cancelación a veces extrema de lo que uno tiene para decir o de lo que uno quiere decir. Ahí, por supuesto que hay técnicas, que son procesos, no son fórmulas ni recetas. Y además, estamos en una tela tan fina y tan que convoca a la subjetividad, que a todo el mundo le va a funcionar distinto. Eso lo tengo que aclarar porque sería poco serio de mi parte decir, no, tienen que hacer esto, anótense en un papel. No, mentira, mentira. Porque a vos te va a pegar de una manera, a Conrado le va a pegar de una manera, a todo el mundo le va a pegar distinto. ¿Y con qué tiene que ver? Con concentrarse y conectar. Concentrarse y conectar. Chicos, son pavadas estas que estoy diciendo por el hecho de que pareciera que uno las escucha desde la primaria. Concéntrense con lo que no sé qué, hay en una voz, alguna autoridad, o ojo con lo que no sé qué, o conecten con lo que tienen. Pero, ¿por qué digo esto? Porque hay una instancia en la que de verdad esa concentración, esa fijación en lo que uno sabe que tiene para decir, funciona, esa conexión con lo que uno tiene para decir, uno sabe que funciona, a pesar de los condicionamientos de esa mirada del otro. Eso funciona. O sea, funciona por el hecho de que si yo logro agarrarme de ese mango de la sartén, de lo que yo tengo para decir, voy a lograrlo. Ahora, lo más importante acá tiene que ver con todo lo blando e inasible que convoca la comunicación y que tiene que ver con el clima que se genera en una reunión, tiene que ver con algo que lamentablemente en todas las carreras vinculadas a la comunicación, a la expresión, se ha echado por tierra por una cuestión de corrección política, por una cuestión de pose, de estética, y que es el sentido del humor. Parece que está mal reírse, parece que está mal hacer un chiste, parece que está mal em, relajarse hacia el lado del humor. Y la verdad que es horrible eso, porque eso no hace otra cosa que deshumanizar. Cuando nosotros nos sentimos inhibidos, condicionados por esa mirada del otro, lo que finalmente sucede como fenómeno este, comunicacional y relacional es que nos deshumanizamos un poco. Y cuando nos deshumanizamos,
por más que hayamos estudiado mucho, lo que hacemos es no poder hablar, es desarrollar una enorme torpeza para decir eso que tenemos para decir. Entonces, me parece buenísima tu pregunta, pero también es justo aclarar que más allá de esa posibilidad de conectar y concentrarse, siempre va a haber un terreno donde uno, y escríbanselo en la pared, donde uno corre peligro, en el buen sentido, obviamente. Es decir, donde uno corre peligro, pero ¿corre peligro de qué? Del malentendido. ¿A qué se expone uno? Al malentendido. Pero ojo, al malentendido en el mejor de los casos. Malentendido si yo pude hablar, pero si ni siquiera pude emitir una palabra, desarrollar una idea, ni siquiera va a haber malentendido. Ahora también, y un poco, no sé si me parece que Andrea se fue, pero quiero volver sobre algo que planteó Andrea y que me parece pertinente para su pregunta y para también algo que vos planteaste, Ana. ¿Vieron los maratonistas los velocistas que corren, maratonistas que corren 42 kilómetros o los velocistas que corren 100 o 400 metros? Bueno, o sea, si hay un maratonista que tiene que correr una carrera de 20 kilómetros, ¿se entrena corriendo 20 kilómetros? No, se entrena corriendo 40, 30, 50 o 60. Digo, no estoy siendo literal con esto, pero digo, ¿a qué me refiero? A que si vos tenés que correr 100 metros, no te entrenás corriendo 100 metros, te entrenás corriendo 200. Entonces después, al momento de la carrera, los 100 los corres así. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con la adquisición de recursos. ¿Qué es la adquisición de recursos? El fenómeno por el cual, y vuelvo al principio, nunca voy a poder decir nada si no tengo nada para decir. Y nunca voy a poder decirlo bien si no tengo nada para decir. Primero, ese acervo de recursos. Pero no solamente, a ver, se cae de maduro que tienen que rendir y no estudiaron y pueden, o sea, pueden ser Gardel, Maradona hablando, re chamulleros, pero no estudiaron. Bueno, más vale, ¿no? O sea, esa es como una parte de los recursos. Después está la otra parte de los recursos. ¿Cuál es la otra parte de los recursos? Tiene que ver con saber cómo voy a decir eso que quiero decir. Y acá, también vuelvo al principio, se juegan cuestiones a la hora de fonar, a la hora de hablar, que son tan, diría, escurridizas, porque no apelan al objetivo. No tienen que ver con, bueno, léanse esto, o hagan esto, o practiquen esto. Tienen que ver con la forma en que cada uno es y la forma en que cada uno habla. ¿Por qué? Porque uno habla como es. Es así. Uno camina como es. No hay dos personas que caminen del mismo modo, no hay dos personas que hablen del mismo modo. Y en esto de hablar juega también, a ver, el propósito, lo que a mí me gusta llamar el uso de la palabra, ¿no? Eh, en términos estéticos, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí cuando estudié locución me hacían, a todos nos hacían practicar formas de abrir un programa de radio, un programa de AM que tuviera un noticiero, un programa de música de FM, un programa de tango en una AM, un programa de ovnis, eh, y así aplicar tonos, estéticas, volúmenes y demás que tuvieran que ver con esos mundos. Ahora, esos son lugares comunes. Todos ustedes deben escuchar radio y identifican enseguida cómo hablan las locutoras de FM Vida y cómo hablan los locutores de Radio 2. O cómo graba la publicidad el locutor de tal cosa que te está vendiendo un departamento o un auto o lo que fuere. Entonces, eso tiene que ver con los usos.
Ahora, cuando uno no está pensando de manera tan consciente en ese uso de la voz, ese uso de la palabra, en realidad lo que uno quiere simplemente es poder decir lo que tiene para decir, es poder decir lo que quiere decir. Pero créanme que esa es una obsesión de todas las personas que se dedican a hablar y sobre todo a escribir. Por eso la lectura, a ver, no me quiero poner en términos más así maestritos, ciruela, pero digo, aquellas escritoras y aquellos escritores que uno más disfruta son aquellos que logran decir no solo eso que a uno le hubiera gustado decir y que a uno le gustaría decir o que uno pensó pero no supo cómo decir, sino que revela del otro em, esa capacidad para meterse dentro de sí y poder a ese sentimiento, a esa idea, a ese pensamiento, ponerle palabras. Eso es fantástico, eso es fantástico. Pero además, por supuesto, la lectura, y no es que voy a hacer así como una apología de vayan y lean, porque todos ustedes leen, estudian y leen, dota de recursos. Una persona que lee y que lee mucho y que lee material muy diverso, y probablemente va a tener más recursos para hablar. Probablemente va a tener más recursos para decir eso que tiene para decir. Y después, también, a mí me gusta pensar, digamos, la cuestión, quiero insistir con esto de la investidura. ¿Por qué? Porque con la investidura, o su falta, o su ausencia, se genera un fenómeno en la comunicación que es muy frecuente, que es el reduccionismo, ¿no? O, como se dice de manera más vulgar, bajarle el precio a algo o a alguien, ¿no? Cuando alguien, descalificar de un modo elegante, ¿no? Reducir de un modo eh, aparentemente elegante una idea, una decisión política, una medida, una acción, algo, algo. El lugar de los medios de comunicación es terrible en ese sentido porque son los que se ocupan de visibilizar o invisibilizar algo. Entonces, ¿por qué digo lo de la investidura? Porque también funciona para lo que uno tiene para decir. La investidura de lo que yo tengo para decir. ¿Qué tiempo me voy a tomar para decir eso que voy a decir? ¿A qué recursos voy a echar mano para decir eso que tengo para decir? ¿A qué voy a apelar para decir eso que tengo para decir? Y hasta cuando, a ver, les voy a contar algo más personal. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es actriz y bailarina, que se fue a vivir a Egipto ahora. Y yo estaba produciendo hace unos meses, antes de la cuarentena, unos micros de lectura de fragmentos de obras literarias. Entonces le pedí que me entrene en esa lectura. Ella es actriz y bailarina. Bueno, nos encontramos en un lugar donde ella además hacía yoga, en un salón todo para nosotros, me hizo descalzarme y me empezó a dar ejercicios de movimientos del cuerpo y de movimientos de la cara, y después puso música, empezamos a bailar, pero no a bailar de manera antojadiza, me decía cómo bailar, de qué manera moverme, y yo en un momento pensaba para mí, esta mina no me va a hacer leer el texto nunca. No me va a hacer practicar nunca el texto, que yo lo que quiero es practicar el texto. ¿Vieron cuando, pues sí, che, yo quería papa frita, ¿viste? Bueno. Y el texto, no sé qué, en un momento veo que media hora, 40 minutos que el cuerpo, pero aparte, créanme que eran ejercicios que cualquier persona que me hubiera visto en esas circunstancias no solo se hubiera muerto de risa, sino que a mí me hubiera dado mucha vergüenza. Por ejemplo, ablandá y sacudí la cara.
así, bueno, un rato largo y que yo me sentí un ridículo, bueno, esto qué pasa, pero yo seguía, ¿no? Bueno, se las hago corta. El cuerpo, arrastrar por el piso, me hacía levantar la mano y me decía, ¿se da cuenta? Tenés una gota de agua en la palma de tu mano y que tiene que deslizar por tu brazo y no sé qué, así 45 minutos. Y después me dijo, ahora agarré el texto. Cuando yo agarré el texto, ustedes no se dan una idea de la libertad, la sensación de expresividad que yo sentía, la forma en que yo me di cuenta que antes no estaba usando el cuerpo, no estaba usando todo lo que tenía para usar. Entonces ¿yo qué quería? Y yo quería expresar algo del orden de lo sensible, de lo emocional. Bueno, perfecto. Por eso el ejemplo torpe, muy, muy básico de el corredor que tiene que correr 100 metros no entrena corriendo 100 metros. Entrena corriendo 500, 1000, hace abdominales, salta, hace flexiones, hace pesas para correr 100 metros. Entonces, la disponibilidad de recursos a la hora de hablar proviene de un montón de universos de lo más impensado, no solo estudiar, porque además todos ustedes deben darse cuenta que estudiar no es solamente leer y meter conocimientos de manera mecánica y automática, sino, bueno, a ver qué pasa acá, qué está diciendo, y en el mejor de los casos, bancarse discutir con los docentes, y bancarse no estar de acuerdo y sostener esa discusión. Pero digo, si a ustedes les interesa el tema de hablar, el tema de expresar, el tema de la oralidad, hay una dimensión estética que no tiene que ver con una estética en términos cosméticos, por así decirlo, o en términos, digamos, comerciales, sino con un bien decir. ¿Con qué? No es lo mismo que yo les cuente que mi hija fue a comprar jamón y queso a la esquina, a que les cuente lo del barbijo, que hacía 2 semanas que no andaba en bici, que tenía las ruedas desinfladas. No es lo mismo, no es lo mismo. Por eso piensen en esta dimensión de la investidura. Me voy a permitir recomendarles unos libros, ya que todos son todos intelectuales, ahí del otro lado. Hay un filósofo francés que se llama Jean-Luc Nancy. Jean se escribe... lo puedo escribir acá en el chat, ¿verdad? Bueno, a ver. Jean-Luc Nancy. El libro se llama A la escucha. Pascal Quignard. Les voy a recomendar algunas lecturas porque yo sé que les van a interesar a ustedes. Bueno, hay un montón. ¿Conocen a Jean-Luc Nancy? Bueno, si consiguen esos libros les va a gustar. Después hay varios también. A Rancière sí, ¿no? A Jacques Rancière sí. Lo conocen a Rancière. ¿No? ¿No conocen a Rancière? Conrado sí, estudiás política. ¿No? ¿A Jacques Rancière no conocen? Ahí dice... Dice que sí. Bueno, a ver si Denise se anima a hablar, che. Se animará. Le voy a hacer voz de locutor, ¿eh? ¿Se animará Denise a hablarnos? ¿Se animará Denise a hacernos escuchar su voz? No se pierdan el próximo capítulo. Bueno, a ver. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Denise? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué estudias? Ciencia política. Bueno, ¿a quién conoces? ¿A Jean-Luc Nancy, a Pascal Quignard o a Conrado Martínez? A Melanie. Pero de los autores que mencionamos recién, ¿conoces alguno? A Rancière. Ah, Rancière, también habíamos mencionado a Rancière, Jacques Rancière. ¿Leíste algo de Rancière?
leí hace unos años a Rancière. Hay un libro de Rancière que se llama, creo que se llama algo del hombre occidental o algo por el estilo. Les va a gustar, ¿eh? Les va a gustar. Yo en verdad les recomiendo cosas. Quiero ser enfático con esto, porque si hay algo que quiero que se lleven de esto y que mañana alguien les pregunte, che, ¿y qué onda ese denso que hablaba en Meet? Quiero que piensen que entre hablar y escuchar son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? No quiero dar el ejemplo del significado y el significante, pero digamos, a mí me parece más importante escuchar que hablar. Uno para poder hablar primero tiene que escuchar, por eso, digamos, no me hace falta ni decir que aquellas personas que tienen dificultades fisiológicas en la fonación, es porque es muy probable que tengan dificultades en la escucha, ¿no? Sean personas hipoacúsicas y cosas así, pero sin, sin ir a ese extremo, eh, a la mayoría, no solo Ana, nos cuesta escuchar. Nos cuesta escuchar, pero voy a agregar algo más. No solo nos cuesta escuchar por una cuestión em, de ego, narcisística o de lo que fuere, sino porque todos estamos expuestos a esto de que lo que para vos es rojo, para mí es verde. Cuando vos quisiste decir blanco, yo entendí negro. Cuando yo dije ala, vos entendiste pata y así. ¿Cómo roer el universo del malentendido? Es nadie puede develar eso de manera acabada, ¿eh? Pero sí, por lo menos hablar de eso y pensarnos a nosotros como sujetos hablantes, como sujetos parlantes, como personas que echan mano a un montón de recursos o a un puñadito de recursos cuando hablan. La economía acá es importante, pero es una dimensión que está buena por el hecho de que a veces está bueno cuando alguien necesita pocas palabras para decir algo. Y a veces una persona necesita de muchas palabras para decir algo que a esa otra persona le llevó 5 palabras. Eso es admirable, eso es un recurso. Yo conté una historia y Conrado que me dijo, qué buen padre que sos. Pero además eso es una lectura que él hace de mi historia. Es una escucha que él ejerció. Eso es lo que él escuchó de lo que yo conté. Y lo sintetizó de un modo completamente poderoso. Piensen en eso también. Piensen en la economía, en de qué manera van a decir eso que quieren decir. Porque también el riesgo que uno de los grandes riesgos que uno corre cuando habla, y esto ¿por qué? Porque uno se expone, uno se desnuda y se entrega al malentendido, a no gustar, a no ser entendido, es justamente a enredarse en una maraña de ideas, y qué era lo que yo quería decir, y por qué estamos hablando de esto, y por qué llegué hasta acá, y por qué les decía esto, pero no, yo para, porque no les quería decir esto. Es muy común eso. Se ríe. Comparta, Melanie, por favor, por favor. Comparta. Así nos reímos A mí todos. me pasa todo el tiempo eso, ¿eh? Si Melanie está pensando, me pasa todo el tiempo, nunca sé qué quiero decir. Si el poder de síntesis de Conrado me encantaría tenerlo. Claro, pero también hay que distinguir entre por lo menos dos situaciones o dos instancias. Una charla, hay un libro también, si me pongo denso con los libros, péguenme una piña. Que no quiero levantarme e ir a la biblioteca porque no quiero dejar la pantalla, pero
Bueno, después se los busco. Es sobre, miren, ahora se los voy a buscar. Creo que es David Le Breton conversando. Si alguien, mientras yo hablo, lo busca, me hace un favor. Es David Le Breton, Conversaciones, algo así, que miren, él es como que se junta a hablar con un amigo. Son dos filósofos divinos, ¿no? Y en realidad lo que hacen, alguien les grabó la charla, la transcribió y publicaron un libro de esa charla. Tiene que ver algo así como la comunicación, la conversación, las dimensiones de una conversación, las posibilidades de una conversación. No solo de malos entendidos está hecha la humanidad, digamos, las relaciones y las comunicaciones, sino también de derivas. O sea que Melanie, Ana, no sé, yo no les voy a decir que no se preocupen más o menos por eso. Pero sí les voy a decir que cualquier conversación, cualquiera, una conversación, esta conversación, está hecha de derivas, de distracciones, de digresiones, de cuelgues, de todo lo que se les ocurra. De manera que eh, es perfectamente, ni siquiera es normal, es humano. Ahora, una cosa es una conversación, otra cosa es un examen. Una cosa es una conversación de cerveza, de café. Che, no sabés lo que me pasó. Ya, sí, vos con una amiga, con un amigo, te relajás, viste, café, mate, o bueno, ahora no se puede nada de eso, pero te relajás, viste. Chau, esa conversación. El examen es el examen. Ahora, ¿por qué, nos pregunto, ¿por qué pensar al examen como una instancia rígida, solemne, completamente privada de gestos humanos? ¿Por qué pensar una instancia de examen como una instancia casi cercana a una sesión de tortura a veces? O sea, yo tengo mis respuestas porque yo estudié terciario y universitario, ustedes también, y eso muchas veces es por un montón de cosas que estuvimos hablando aquí también. Por la docente, el docente, porque nos transmite miedo, porque uno no está del todo seguro, porque durmió mal, porque se peleó con la pareja, porque no sé qué, y vas al examen con todo menos con ganas de estar ahí. Y yo toda mi vida tuve un rasgo que lo estoy tratando en psicoanálisis, me están inyectando, no, pero a ver, es eh, una manera deportiva de hacerme cargo de los problemas. ¿Que cuál era? Desentenderme de los problemas, ¿no? O sea, ante una prueba, esto me pasaba mucho en la escuela primaria y en la parte de la secundaria. Ante una prueba, una prueba de matemática, sobre todo de matemática, eh, yo me nublaba. Entonces, ¿cuál era la manera de sortear ese estado y ese problema? Desear profundamente que terminara la prueba sin importarme el resultado. O sea, yo prefería reprobar a pasar por ese momento. O sea, yo prefería perder a ver de qué manera transitaba de manera más o menos airosa esa instancia. Entonces, uno puede pensar que uno padece, no sé si a ustedes les ha pasado algo parecido, yo era muy malo para, sigo siendo, para matemática, para contabilidad. eh, Quiero creer que me puedo identificar con ustedes porque la mayoría entiendo que estudia carreras humanísticas, entonces somos, como podríamos decir, más o menos del palo, ¿no? No hay ningún ingeniero civil acá, ni nada de eso. Pero bueno, a ver, quiero escuchar. ¿Qué les parece? Acá apareció Denise también en cámara. Hola, Denise. A ver qué dicen. Tum, tum, tum. Yo te voy a contradecir y te voy a decir que estudié ingeniería en sistemas también, así que
La matemática me encanta, pero A mí, la gente a la que le gusta la matemática me da una mezcla de envidia y admiración, porque digo, ¿vieron cuando vieron ese fenómeno? Es un fenómeno, a mí me alucina ese fenómeno. Cuando vos sabés que te estás perdiendo algo que está bueno, pero a vos no hay forma de que te entre. ¿Viste cuando decís, a mí me encantaría que me guste la matemática? Yo tengo un amigo que le encanta la música, no sé qué, y yo amo Spinetta, por ejemplo, entonces me dice, che, ¿qué le ves a Spinetta? No sé, armónicamente, la poesía, las letras, las armonías, la música. Yo no lo entiendo. Y bueno, pero, o sea, aparte, hay una frase que también es para escribirla en un graffiti para abandonar toda sensación de peso y culpabilidad, chicos, chiques. No todo es para todes. Si ustedes eligieron las carreras que eligieron, es por eso. Andrea es una afortunada que estudia comunicación y estudió ingeniería, entonces puede dejé igual, claramente. tocar los dos mundos, ¿no? Pero, bueno, ven, a mí ahora me está pasando lo que enuncié hace un ratito. Me dan ganas de preguntarles, ¿de qué estábamos hablando? No, vieron que es normal, pero miren, yo me acuerdo. A ver, Conrado iba a decir algo. Estamos hablando de la instancia del examen. De por qué, ¿saben por qué pude recordar? Por recordarlo porque estoy concentrado, cosa que me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. Mi rasgo es la dispersión, todo así. Uno no puede decidir humanizar un examen o convertirlo en una instancia blanda. ¿Por qué? Porque uno no puede modificar el entorno. Mejor dicho, uno no puede modificar la mirada del otro. Sí puede modificar el entorno con lo que uno diga y cómo lo diga. ¿Están de acuerdo? Díganme algo, por favor, me siento muy solo. No me dejen solo. Sí, totalmente. Yo creo que el desafío es ahí también romper con algunas estructuras de pensar siempre al docente como la autoridad que no se puede modificar con lo que uno vaya a decir o no. O sea, también como una va al examen, me parece que puede llegar a transformar un poco eso. Pero bueno, tiene que ver, como decías vos, también de lo que estuvimos hablando al principio, de las estructuras, de lo que ya tenemos incorporado, etcétera. Melanie. Sí, comparto totalmente. Pero bueno, sí, la mirada del otro tiene un peso para mí importante. Y cómo es uno también, obviamente. Yo creo que siempre a los exámenes voy súper preocupada, pero tal vez frente a la mirada del otro o a la aprobación, me pasó en muchos parciales, finales, mejor dicho, que el profesor no me mira directamente, mira a otro lado. Y eso para mí es mortal, porque no sabes si lo que estás diciendo está bien o está mal, o te está ignorando. Rendí un parcial con una profesora así. Por Dios, por Y yo Dios. estaba como, que termine. Bueno, me dijo, me fue mal, obviamente. Y me dijo, ¿querés que te siga preguntando? Y le dije, no, me quiero ir. Quiero que dejes el celular. Me quiero ir porque me quería ir, literalmente. No Por quería Dios. estar más ahí. Así que sí, comparto totalmente. Denise. Sí, es un problema rendir un examen con una figura de autoridad que te está evaluando algo muy importante en ese momento. Y a mí me pasa lo mismo. Igual creo que prefiero que no me miren, que no me evalúen con la mirada, pero tampoco para que estén con el celular. Pero bueno, me pasa que me pongo muy nerviosa antes y después llega el momento del final y vomito todo el conocimiento que tengo y ya está.
Claro, me parece que todos compartimos esta sensación de sacarnos el bulto de encima. Si alguien, esto vamos a dar cuenta que estamos acá, que no nos está escuchando nadie, que no estamos grabando. Yo siempre, siempre no es que me llevé mal, pero me daban una profunda, un profundo deseo de hacerles bullying a las personas nerds. Por el hecho de que yo muchas veces escuchaba decir, ay, a mí me gustan los exámenes. Perdón, no. No. Hay un fenómeno, a mí me gusta mucho el psicoanálisis. Digamos, creo que en otra vida voy a estudiar psicoanálisis, psicología. Y obviamente me analizo. Hay una frase que es muy del psicoanálisis, que me gusta usarla y la voy a compartir, y que viene al caso porque tiene que ver con una instancia que puede llegar a propiciar tensión. Digo, esto del examen, esto de la mina que está con el celular no te da ni bola. Y que la frase es romper la escena. ¿Vieron cuando ustedes están sosteniendo una discusión con sus parejas que se torna inconducente? Que ya supera todo esto de la enredadera. No, la supera para peor, digamos, que vos decís, ya toca registros de violencia. Bueno, hay formas, cuando alguno de los dos puede hacerlo, a veces no se puede, hay formas de romper la escena. Yo tengo una hija, Elena, 7 años, y es una niña, una hermosa niña que se angustia, tiene berrinches, tiene caprichos, como creo cualquier niña. Y hay momentos en que con mi compañera, con Marina, tenemos maneras muy diferentes de litigar y de gestionar esas instancias. Y a mí me gusta siempre guardarme un resto para, en la medida de mis posibilidades y en la medida de las posibilidades que me proporcione la situación, romper la escena. A veces me sale, a veces no me sale. Acá no hay garantía, no hay fórmula, no hay seguro, no hay nada de eso. ¿Pero qué significa romper la escena? Sacarnos rápidamente de ese registro de queja, reclamo, enojo, grito, violencia, insulto, angustia. No, podríamos dar ejemplos, pero digamos, por supuesto que si se preguntara, si apareciera la pregunta, che, ¿cómo se hace eso? La respuesta más honesta es no sé. Pero sí, la respuesta es rompiendo la escena. ¿De qué manera se puede romper una escena? De 1.000 millones de maneras. Y también me parece que la idea cabe para la instancia de un examen. Por supuesto que uno no le puede decir a una docente, estúpida, deja el celular y escúchame que te estoy hablando. Me rompí la cabeza estudiando. No le puede decir eso, aunque se muera de ganas, ¿no? Porque además hay otra instancia ahí a la que uno tampoco puede apelar. Esto lo podemos hablar entre nosotros. Pero el gesto de que una persona esté así en un examen es una falta de respeto. Es un desaire enorme. Entonces, ahí uno tiene que ver cómo rompe la escena. Pero con qué elementos, yo sí les puedo decir, y no porque los tenga enumerados, inventariados, les puedo decir con qué elementos se puede romper una escena. Con el humor, con el sarcasmo, con la ironía, con la sorpresa, con todo eso. ¿Son elementos fáciles de usar? No, nunca. Y menos en ese momento en que lo menos que se te va a ocurrir es cómo
salgo, bueno, pero créanme que está bueno pensar en ese recurso como una herramienta, como algo que tiene que ver con romper la escena. No solamente cuando un docente o una docente no te está escuchando, no te está recibiendo del modo en que uno cree que va a ser recibido, sino también cuando te está escuchando y cuando te está mirando a los ojos y te está haciendo una resonancia magnética de lo que estás diciendo. Pero ahí, ¿qué escena tenemos que romper? La propia escena. ¿Que cuál es la escena? Esta. Yo vengo el terror. Por eso les contaba la anécdota de mi amiga bailarina y actriz que me hacía hacer ejercicios así del cuerpo. ¿Por qué? Porque uno, cuando habla, habla con el cuerpo. Cuando uno comunica, comunica con el cuerpo. ¿Por qué? Mover las manos, hacer gestos, es tocarse el pelo, es perfectamente, no me gusta la palabra normal, con lo cual voy a usar la palabra humano. Es humano y está bien. Hay una ventaja que tenemos aquellos a los que nos gusta hablar en instancias de examen o en instancias de escrutinio de un otro que está depositando sobre nosotros una mirada examinadora y así una escopeta que, ojo con lo que vas a decir. Y es una ventaja que también es una forma de romper la escena. Y voy a usar una palabra del lunfardo, no es tan lunfardo, pero es la palabra primerear. Cuando en un encuentro con otro, ustedes, entre comillas, ¿no? Primerean, o como se dice en el fútbol, creo que se dice semblantear. ¿Alguien conoce o escuchó esa palabra? Semblantear. Conrado, semblantear. Semblantear, ¿se pueden imaginar qué es semblantear? Adelantarse. O sea, como Claro, exacto, es cazarle la onda al otro. Es construir un universo completamente frágil, precario, de imaginarios, siempre propios, acerca de lo que el otro es, de lo que el otro escucha, de lo que el otro está escuchando, de lo que el otro piensa. Por supuesto que el semblanteo, en buena parte, está hecho de prejuicios, más vale. Pero también en el semblanteo interviene un elemento que es un tesoro en el momento de la comunicación y que es la intuición. La intuición. Al momento de semblantear, ¿qué es semblantear? Leer una escena. ¿Cómo lee uno una escena? La puede leer de mil maneras. Uno entra a una casa, un arquitecto entra a una casa y dice, bueno, acá el nivel de gozo, la humedad, las cañerías, la red de caños, el tejido, la luz, ¿no? Ve eso de una casa, un arquitecto o un arquitecto. ¿Estamos? Más o menos. Digo, a ver, el piso, el hormigón, la estructura. Un artista, por ejemplo, ¿no? O sea, un artista plástico entra a una casa y dice, acá a la siesta debe entrar una luz fabulosa porque el sol pega no sé qué. Desde esa ventana, desde esta ventana yo puedo ver el árbol acá que me da una sensación tal. Hace otra lectura. O sea, eso es leer una escena. Créame que leer una escena tiene que ver con registros muy sensibles que van mucho más allá de un docente, una docente, un examen. Y, digamos, esto que yo les hablo de primerear, a veces es una ventaja, por supuesto que conlleva un riesgo, siempre, de romper la escena. ¿Por qué? Y porque muchas veces la docente, la profe está con el celular paveando, porque el docente en cuestión está de mal humor o tiene una mala onda o unas ganas de reprobarnos fabulosas. Entonces uno, ¿qué hace? Primerea.
Es un riesgo eso, obvio que es un riesgo. Pero también es un riesgo quedarse callado. Es un riesgo, primerear, digo, encarar. ¿Por qué? Porque te pasás de canchera, te pasás de canchero y la mina, el tipo te dicen, tomátela, anda a estudiar, dedicate a otra cosa, no vengas a cancherear acá. Y sí, a todos nos ha pasado, o al menos a mí me ha pasado. Dejá de chamullarme, me decía. No me chamulles. Ahora, yo te puedo chamullar y te puedo chamullar. Una cosa es el chamullo vacío, la sanata, la, el discurso vacío, y otra cosa es usar recursos que están a mano, que todos tenemos, que tiene que ver con lo que uno expresa, con lo que uno dice. Y ahí entra todo en juego. Ahí no hay, no solo que no hay fórmulas ni recetas, sino que podemos no escatimar nada. Tranquilamente podemos echar mano a cualquier cosa, a cualquier cosa. En ese sentido, por ahí las personas jóvenes tienen, a ver, ¿cómo decir? No es una ley esto, más vale, pero digo, tienen otras posibilidades, digamos. No sé, a mí me gusta hablar con gente, con niñes ni hablar, pero con gente más joven que yo, porque me encanta ver cómo me leen a mí, cómo me semblantean a mí. Me encanta ver cómo me hablan, qué les genero, con qué desenfado me hablan, con qué irreverencia. Y hay una cuestión acá que tiene que ver, obviamente, con la inhibición, el miedo. No vamos a hilar fino para ese lado en términos psicoterapéuticos, pero anímense a romper la escena. Anímense a romper la escena para poder generar una investidura de lo que tienen para decir, para poder humanizar el momento, humanizar el discurso, humanizar la palabra, apropiarse de lo que uno tiene para decir, usar recursos a mano como el humor, la relajación, el desenfado, la irreverencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Justamente el problema de la deshumanización, hay un libro de Rancière, este sí se los voy a buscar. Acabo de abrir un buscador. Rancière, perdón, El maestro ignorante. Em, se los voy a escribir acá. Jacques, creo que voy a escribir bien Jacques. Por favor, lean ese libro. El maestro ignorante. Porque ahora les digo por qué. Rancière. Y hay otro libro que es también de Rancière, El espectador emancipado. Emancipado. También de Jacques Rancière. ¿Por qué les digo esto, chiques? Porque gracias a esa cultura de la corrección política, gracias a esa cultura del modo en que la palabra ha circulado en determinados espacios de poder, es que tenemos docentes como los que tenemos. Gente que se ha comido los libros, gente muchas veces muy respetable, pero que la complica al momento de un examen. Igual no se resuelve esto criticando a les docentes, ¿eh? No es esto una crítica, porque como todos ustedes, yo también he tenido docentes maravillosas, maravillosos. La verdad que me han dado cosas muy valiosas para mi vida. Pero digo, volviendo, no teman romper la escena, apuesten al desenfado. El desenfado no es el desenfado. El desenfado para Denise es el desenfado de Denise, para Ana es el desenfado de Ana. Para Andrea es el desenfado de Andrea, para Melanie el de Melanie, para el de Conrado. O sea, encuentren en cada una y cada uno lo que pueda traducirse en términos de desenfado, de irreverencia, pero no porque tengan que hacerlo, sino porque son instancias para romper la escena. Acuérdense también de investir lo que dicen, de investir.
y de que cuando uno comunica, no comunica solamente con la palabra, comunica con el cuerpo, con lo que dice, con la memoria, con lo anímico, con lo emocional. No es lo mismo hablar bajito que hablar alto, no es lo mismo, no es lo mismo. Acá la cuestión estética tiene otro sentido, y es que, vuelvo a esta cuestión de los usos, em, la que quiera o el que quiera, quédese pensando en esto en este sentido. Em, Tengo perros ladrando ahí en el patio, no sé si escuchan. Una persona que estudia actuación por primera vez tiene que pensar cómo camina, cómo usa el cuerpo, cómo usa la cara, cómo mira, cómo no mira, cómo gesticula, cómo no gesticula. Una persona eh, que habla de manera profesional y que habla por radio, que tiene que grabar una publicidad o leer un texto, tiene que pensar, claro, la verdad es que yo pensé que estaba leyendo, pero no, me doy cuenta que después de pasar por un montón de filtros y de saberes que no estaba leyendo, que simplemente estaba balbuceando un texto y demás. Ahora también, todas las estéticas vinculadas a la comunicación han estado apegadas a formas solemnes. Si yo a ustedes, a cualquiera de ustedes, les digo la palabra locutor, ustedes imaginan un tipo de cartón. Crónica TV. Y las noticias en este momento, un tipo de saco, corbata, y la temperatura en la ciudad de Rosario es de... con todas las estéticas que haya, ¿no es cierto? Hay locutores, pero digo, se imaginan una persona acartonada con voz de locutor. Un horror. Por suerte ahora cambió mucho esa cuestión, ¿no? Para las personas que estudian locución y demás, cambió, afortunadamente. Pero ¿por qué digo esto? Porque la espontaneidad, la naturalidad, el desenfado, eh, el modo en que uno gesticula, son recursos que hay que usar. Si yo empiezo hablando de algo que leí y me tiro a la pileta y voy viendo de qué manera lo cuento y voy buscando en mi cabeza las ideas, voy pensando a qué he hecho mano para decir, para contar eso que quiero contar, en el camino, si yo estoy relajado y voy a conquistar algo del orden de lo espontáneo, voy a lograr que el otro reciba algo. Pero piensen en eso. Y obviamente, yo lo último que haría en este encuentro es darles recetas, fórmulas, así, porque ni yo me la creo, ni yo me la creo. Acá se trabaja sobre una tela subjetiva, subjetiva. Por eso, eh, fantaseando con un encuentro personal, ¿no? En un salón, en una sala de una facultad, donde podamos tomar un mate, cómo andás, che, darnos la mano, un beso, un abrazo, lo que fuere. No se trabaja en base a un cuerpo teórico que escribió fulano o fulano. Se trabaja sobre cada uno de ustedes. Che, a ver, léeme algo, contame algo. Y después yo te escucho y empezamos a discutir sobre eso. Pero no desde una presunción de verdad en base a la teoría de fulana. No, en base a una experiencia completamente humana. Porque hablar es humano. Y uno habla como es. Uno habla como está también. Uno habla como está. ¿Qué quieren decir? A ver. Preguntas, comentarios, discusiones, reflexiones, acuerdos, desacuerdos, insultos, agresiones. ¿Nadie? Yo en un ratito me tengo que ir a cursar, pero me pareció re interesante todo lo que abordamos y abordaste, Esteban, así que gracias porque está bueno verlo también desde este lugar, no con recetas y por ahí, nada, pasos mágicos para cómo ir a dar un oral, sino también entendiéndolo de dónde vienen y algunos miedos o incertidumbres a la hora de hablar,
está bueno verlo desde ese lugar. Así que bueno, eso. Gracias. Melanie. Yo, gracias, obviamente, estuvo muy bueno. Nos deberías dar una charla antes de rendir, así tomo coraje. Así que bueno, nada, gracias, estuvo muy bueno. Bueno, Denise, ¿algún comentario, algo? Bueno, gracias por todo. Me quedo mucho con el tema de los recursos, del uso. No me había puesto a pensar que había tantas cosas para utilizar en un examen. Ahora me voy a poner a trabajar todas. Así que gracias. Sí, los recursos, a propósito de lo que dijo Denise, ¿por qué hice así como un énfasis en los recursos? Porque me vuelvo psicoanalítico. Nadie sabe lo que tiene. Pero cuando uno se entera de lo que puede construir o de lo poco que tiene, con eso puede hacer mucho. Y en verdad es una búsqueda infinita y muchas veces incansable, que no todo el mundo tiene por qué hacer, a no todo el mundo le interesa hacer, y está bárbaro. Pero a mí que me gusta la palabra, me gustan las ideas, me gusta la literatura, me gusta la lectura, me obsesiona el uso de la palabra, la circulación de la palabra, el buen decir, me gusta ser entendido, me gusta ser escuchado, pero para todo eso tuve que hacer aprendizajes faraónicos, digamos. André, No, si querés saber si alguien más quería hablar, si no, Esteban, si te parece. me voy a hacer repulgues de empanadas con mi hija. Ok. Yo te saludo, Esteban, muy bueno. Me llevo un montón de herramientas, me anoté todo. Nada, que para mí seguir haciendo esto, que lo haces bien. Bueno, Ese es mi resumen. gracias, Conrado, muy amable. Muchas gracias a vos. Y Bueno, no sé De si hecho, alguien... yo quiero consultar de qué van a ser las empanadas. O sea, para mí es una pregunta, la tuya es una pregunta retórica. O sea, que ya tiene respuesta. Para mí las empanadas son de... Carne. Muy bien. No quiero ponerme la gorra con esto. Pero lo que pasa es que hace unos años Elena era más chiquita y con la familia viajamos al norte, a Jujuy, a Salta, y comimos unas empanadas gloriosas. Entonces nos venimos con una idea de una receta de unas empanadas determinadas, y así que hacemos esas empanadas y es un momento lindo. Che, ¿alguien quiere decir algo? Ahí veo a Ana, no sé si alguien está más conectado. Si alguien quiere decir algo, yo agradecido, digamos. Más que nada, no para que me digan, che, qué lindo, sino para que me digan, dedicate a otra cosa, flaco. ¿Nadie? No, quiero comentarte que hay un par de chicas que se fueron, pobre, porque tuvieron inconvenientes personales, así que se perdieron. Después iba a pasar la charla porque se quedaron ahí que la querían Bueno, escuchar. Pero bueno, Esteban, perfecto. agradecerte por tu espacio, por tu tiempo. Todos acá somos estudiantes y a todos nos atraviesa esta situación y estas herramientas que nos brindás, estos recursos, así como el taller pasado, nos sirven para poder afrontar la situación de examen, que entendemos que no son solamente, no somos un archivo donde le meten conocimientos, sino esto, como decir, atraviesa muchísimo lo humano al momento de rendir, entonces estos recursos y estas herramientas nos brindan para poder enfrentar la situación de examen. Así que te agradezco por tu tiempo, por tu espacio y por ser tan claro, estuvo para mí, a mí me encantó el taller, así que no sé. Bueno, yo estoy muy agradecido por lo mismo, la verdad es que me pareció muy, muy fecundo. Quiero cerrar un minuto nada más, póngame cronómetro, para, para reforzar esta cuestión. Si este encuentro lo hubiésemos tenido hace, no sé, 10 años, el contenido hubiese sido otro. ¿Por qué? Porque el modo en que circula la palabra, afortunadamente, va cambiando. ¿Por qué? Porque el impacto
de los lugares de circulación de la palabra es muy distinto. Hoy las redes sociales, el modo en que se amplifica algo o se silencia algo, el modo es muy inmediato. Hoy un tuit puede generar un quilombo político a nivel global. Un tuit. Y la no respuesta a ese tuit puede generar otro quilombo. Todos aquí estudiamos, somos siempre aprendices de todo. Pero esto lo quiero resumir en algo, y es, como dijo Atahualpa Yupanqui, si no tenés nada interesante para decir, siempre es mejor callar. Ahora, yo no soy Atahualpa Yupanqui. Yo soy un tipo que vive en este tiempo, tengo la edad que tengo el recorrido que tengo, ustedes estudian, accionan en los espacios que accionan, que operan. Entonces siempre es mejor convocar la palabra, siempre es mejor encontrar la palabra. Lo que uno no diga, lo va a decir otro por uno. Si uno no habla, es hablado por otro que en general detenta un poder casi siempre injusto. Así que vamos por eso. Un placer, chicas, un placer. Igualmente. Muchas gracias, Esteban. Adiós.